Oh, pero eso es como de cansancio. Sí, es que estoy 24/7 con ella, entonces como que agota. Sí, pues, sí. ¿Y cuántas hermanas tienen ustedes? 2. ¿Son chicas? Una tiene 6 y la otra 8. Ah, son chicas. ¿Y están con trabajo virtual Sí. también? ¿O Y les mandan además, tareas? no, le mandan tareas y además tengo que ayudarla a hacer todas las tareas, los trabajos que le mandan. ¿Ya? ¿Y su mamá? Mi mamá trabaja y todo el tema, pero después si empezamos las clases presenciales, yo me voy a Santiago y Claro. ahí ella va a tener que hacerse cargo de ella. Mm. Porque si yo me voy hasta enero, no vuelvo. Porque igual es muy complicado viajar todos los días porque vivo acá en el lago Rapel. ¿Y cuánto se demora de Rapel a Santiago El Centro? bus, el otro día cuando me fui a tomar las medidas, se ¿Mm? demoró 2 horas y media. No sé, Ah, es que tuve que hacer transbordo porque no pasan buses directos. ya. Entonces tuve que llegar a Melipilla, después de Melipilla tomar a Santiago y en Santiago, o sea, antes de llegar a Maipú, ¿Mm? nos pararon a tomarnos la temperatura y hacernos Ah, una ya. encuesta. Y ahí más se demoró el bus, pues. Claro, claro. Pero está bien que hagan eso, si tienen que controlar Sí, de pues, alguna forma. pero igual Eh, fue cansador el viaje por el hecho de que había que hacer transporte y todo el tema. mm, ya, pucha. ¿Y en Santiago Centro dónde se va a quedar cuando se venga? Oye, ¿usted ya tenía listo para estar acá? De hecho, mis papás me tienen arrendado el departamento desde marzo Ah, y no lo he ocupado. Ni siquiera, solamente lo conocí cuando lo fueron a arrendar. ya, qué complicado. Sí. Esa es plata que se está gastando Mm, sin fin de lucro, literalmente. claro, o sea, Porque, ¿qué pasa si dejamos de arrendar el departamento? Lo vamos a perder y después va a claro, ser un show buscar otro departamento. mm, exacto, Y además que esté tan cerca del ENAC, porque me queda como a 10 cuadras. ya, o sea, es Entonces está ahí, caminable. pues. Sí, Pucha, qué lástima. Bueno, pero las situaciones que se generaron son que no se pueden evitar, pues. exacto. Hay que tener cuidado nomás para no enfermarse Sí. De hecho, cuando yo fui andaba toda correteada porque tenía miedo. de cualquier cosa. Sí, además anduve en metro y no, Nada andaba complicado. muy perseguida. Sí, pues me imagino. Ya, vamos a comenzar. Gracias, Isi. Eh, niños, jóvenes, antes de todo necesito saber si han tenido contacto con Dylan Cabrera, yo me acuerdo haberlo visto en clase, Diego Geria, Felipe Quintana y Nicole Vázquez. ¿Alguien sabe de ellos? ¿Ninguno? ¿No? Pero ¿en algún momento han estado en clase ellos, chiquillos, o no los conocen? Bianca, Em, Nico. el Dylan nomás está en el grupo de WhatsApp, como dice la Bianca, y a veces está en clase. Sí, pues, O, al Dylan yo lo he visto en clase, lo vi en una clase incluso, que el otro día dijo que no había podido subir la tarea, pero, y en relación a eso no necesito que me la envíe, porque si no, o sea, ahora le tuve que poner un uno porque como hubo problemas con la plataforma, por los grupos que se generan solo cuando no están en un grupo, pero necesito que se contacten, ¿ya? Eh, ahí le diré que sí, se porque contacte con usted. también le hemos escrito, le Ahora le escribí, estamos hablando al Dylan en el grupo. ya, muchas gracias Jorge, para poder ver cómo lo hacemos. Ya, revisaron sus notas de la tarea número uno. ¿Las vieron? Sí, profe. Sí, Ya, necesito saber si tienen dudas con respecto a la nota que está en el aula. Fabián, ¿no tiene ninguna duda? ¿No? ¿Se aclaró por qué tuvo esa nota? ¿Quedó todo clarito? Sí, sí, ahí mismo sale
los puntos y todo. Sí, ya, pero, o sea, me refiero a caso ustedes piensan alguna cosa distinta, que esperaban una mejor nota, a eso me refiero, si podemos revisar qué es lo que pasó, ¿no? Está claro, No, creo. ya. Ya, chiquillos, otra cosa. Este miércoles 21 de octubre, el próximo miércoles, a las 7 de la tarde, yo les mandé un mensaje también. Va a haber una tutoría que se va a hacer de ortografía y gramática. Solo dura 1 hora, ¿ya? La idea es que puedan participar todos y todas, y eso ustedes van a tener un punto en la próxima evaluación, o si ustedes se sacan un 7 en la próxima evaluación, les va a servir para subir alguna otra evaluación que ustedes quieran subir. Por lo tanto, necesito que me confirmen quiénes van a asistir, ¿ya? Nosotros ya habíamos conversado de que iba a haber una tutoría y esto les sirve como para poder aumentar sus aprendizajes, mejorar su desempeño, ¿ya? Y lo va a hacer un profesional que es especialista en el área. Así que si alguien quiere asistir, me lo envían al correo la información para poder yo entregarla, ¿ya? ¿Hasta qué hora pueden confirmar? Se suponía que yo les mandé un correo porque me tenían que confirmar ayer. Entonces, Ujú, hoy día, dentro del día, me confirman, por favor, ¿ya? ok. Es solo 1 hora, así que no es mucho tiempo, ¿ya? Sí, la Bianca me mandó, yo ya di su nombre. A ver, necesito si pudieron revisar lo que tienen que hacer de la tarea del día sábado para que lo aclaremos. Hacer un correo sobre el tema de todo lo que hemos pasado en las clases anteriores, ¿o no? Es Algo así un, entendí. es un correo formal que le tienen que enviar Ujú. al jefe de carrera de gastronomía contándole una situación. En la tarea del módulo 2 aparecen las indicaciones, que es la situación de un estudiante que tiene dificultad para poder acceder a clase, para llegar a la hora porque está trabajando, y lo que está pidiendo el estudiante es que le den más tiempo para poder entregar los trabajos. Entonces ustedes tienen que contar esa situación resguardando el lenguaje formal y utilizando los recursos comunicacionales, ¿ya? Que tienen que ver también con lo formal del lenguaje escrito y vamos a ver ahora lo que tiene que ver con ortografía, ¿ya? El Dylan dice que le va a mandar un correo ya que anda en San Bernardo. Ok, gracias Rosa. Ya, a ver, chiquillos, necesito, porque, por ejemplo, el Dylan y el Diego y el Felipe nunca me avisaron de que ellos no iban a estar en grupo. Se supone que hay trabajos que son individuales y hay otros que son grupales. Y en los trabajos que son grupales y que no puedan trabajar en grupo, me tienen que avisar que lo van a hacer solos. Porque si no, la plataforma los pone como un grupo predeterminado y no pueden subir el trabajo porque a todos los arroja en un mismo grupo, ¿ya? Entonces, si ustedes saben de antemano que no van a poder participar en un grupo, me avisan para poder hacer un grupo aparte solo con un estudiante, ¿ya? Ya, vamos a empezar con la materia de hoy día, chiquillos. Hoy día vamos a trabajar, a ver, primero, Nico, ¿qué vimos en la clase anterior, en la del martes? Profe, no pude asistir a la clase anterior. ¿No revisó lo que habíamos trabajado? No, ¿No? Ya, gracias, Nico. Rosa, ¿usted estuvo en la clase anterior? Comunicación escrita, muy bien, Bianca, gracias. ¿Y tampoco revisó Rosa lo que habíamos trabajado en la clase anterior? Fabián, ¿me puede ayudar, por favor? ¿Puede encender su micrófono? ¿Era sobre la diferencia de la comunicación oral y escrita? ¿Algo así? ¿O no? ¿Ya? ¿Qué cosas vimos como diferencia entre la comunicación oral y escrita?
¿Cuáles eran como las ventajas y desventajas que habían entre una y otra? La permanencia, una de las escritas. Ya, súper buena respuesta. ¿Y qué tenía que ver eso? ¿Qué es la permanencia en relación a la comunicación escrita? Que puede ser usada varias veces. ¿Ya? Y como método de qué podíamos usarlo, ¿se acuerdan? Que veíamos que había información que estaba desde hace mucho tiempo registrada, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya. ¿Qué ejemplo vimos con respecto a eso? Mm. Ejemplo, los libros de historia. ¿Ya? Justamente. ¿Y qué vimos con respecto a los libros de historia? ¿Se acuerdan? Ahí yo no recuerdo mucho. Ya, vimos, por ejemplo, como decía Fabián, que la comunicación escrita tiene estas características de permanencia que lo podemos estar utilizando siempre. Y cada vez que requiramos la información, podemos ir a buscarla donde sabemos que está, ¿ya? Pero también vimos que habían desventajas en relación a la comunicación escrita. Cristóbal, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe, bien, aquí estamos. Ya, ¿se acuerda usted cuál era una de las desventajas de la comunicación escrita? Que se puede malinterpretar. Justamente, ¿y qué quiere decir eso? Que se pueda malinterpretar lo relacionado con comunicación escrita. Que lo que uno puede escribir a veces la otra persona no lo entiende de la misma manera. Ya, ¿y lo podemos Y aclarar? eso mismo, y no se puede aclarar en el instante porque la otra persona no está ahí presente. Exacto. O sea, tenemos esto también, de que, gracias Cristóbal, de que la comunicación escrita, como dice Cristóbal, tiene esta característica de que pueden haber malinterpretaciones y no tenemos la posibilidad de informar inmediatamente de qué es lo que queríamos decir, ¿ya? Hoy día, chiquillos, vamos a hablar de la comunicación, escrita también, pero ahora vamos a hablar de elementos que tienen que ver con la importancia de la ortografía en la comunicación escrita. Gabriela está por ahí. ¿Puede encender su micrófono, por favor? ¿A quién le dijo? ¿A mí? Sí, ¿cómo está? Hola, bien. Es que estaba con mi hija que también tiene clases. Ah, ok. Dígame. Gabriela, ¿cuál cree usted que es la importancia de la ortografía en la comunicación escrita? Importantísimo. ¿Por qué? Lo que pasa es que si hay una mala escritura en esta comunicación que uno está dando escrita, yo creo que se ve, a ver cómo lo puedo explicar. No sé, profe, pero... Supongamos, Gabriela, que usted es jefe en una cocina y ujú. le deja a las personas que están a cargo suyo una nota. Y esa nota está con errores ortográficos, que tiene, por ejemplo, que la ortografía está utilizada de una forma que no se entiende. ¿Qué cree usted que van a pensar las personas que están bajo su cargo? Eh, bueno, yo pensaría que no sé, profe, le faltó como aprender a desarrollar lo que es la escritura, porque uno no puede tener falta de ortografía, ¿No? a pesar de que uno igual se puede equivocar, Claro, pero en no, ocasiones cuando uno escribe rápido tiende a equivocarse. Eh, pero, por ejemplo, cuando nosotros ya estamos en un ámbito profesional y el desarrollo personal,
¿Nos podremos equivocar en cuanto a la ortografía, chiquillos? No, por supuesto que no nos podemos equivocar. Mm. Se vería mal, se vería feo. O sea, y aparte de verse feo, en ocasiones nosotros escribimos pensando en una palabra que puede ser sonidos similares, pero significan otra cosa, y utilizamos mal la ortografía, incluso ubicamos mal los acentos y puede cambiar totalmente el contexto de lo que queremos decir, ¿ya? A ver, escribir, chiquillos, sin faltas de ortografía y de un modo entendible, es, a ver, es lo esencial, ¿ya? Porque nosotros lo que estamos haciendo cuando demostramos que sabemos escribir es que tenemos las ideas organizadas y que nos podemos expresar de un modo claro, ¿ya? Y la ortografía, principalmente nosotros la vamos a evaluar en la comunicación escrita, ¿ya? ¿Por qué no lo podemos evaluar en la comunicación oral? Porque la ortografía. Porque la ortografía consiste en si es que las palabras están bien escritas, si está bien utilizada la puntuación, la acentuación, y son caracteres que no son visibles en el habla. Súper buena respuesta. Cuando hablamos de acentuación, ¿a qué nos referimos? El uso de los tildes. De los tildes y de qué más. Aquí tenemos dos elementos centrales cuando hablamos de acentuación. Como dice el Jorge, nosotros tenemos un símbolo que se llama tilde, ¿cierto, Jorge? Sí, Y fonéticamente, el acento. ya, ¿qué es el acento? El acento es la sílaba, o sea, es la sílaba de la palabra en la que se utiliza como un tono más fuerte, donde se carga la palabra. Exacto. Y Es la el sílaba- acento es en la pronunciación, mientras que el tilde es en la palabra escrita. Justamente. Por lo mismo que dice el Jorge, porque nosotros fonéticamente tenemos palabras que sabemos que llevan una sílaba donde se carga más la voz, ¿cierto? Y a eso le vamos a llamar acento. Pero hay palabras que ortográficamente, cuando yo las escribo, llevan un tilde. Y ahí no me puedo equivocar. Según la acentuación, chiquillos, nosotros tenemos reglas para acentuar palabras. Nico se acuerda de los distintos tipos de palabras según las reglas de acentuación o la sílaba donde llevan el acento. ¿Se refiere a esa como la aguda? ¿Esa? ¿Ya? ¿No? ¿Sí? ¿Cuáles eran las palabras? Los distintos tipos de palabras. Ay, no me acuerdo. Aparte de la aguda. ¿Quién se No me recuerda? acuerdo solo de eso. ¿Quién le puede ayudar? Aguda, grave y Esdrújula. esdrújula. Exactamente. Sobredrújula. Y sobredrújula. ¿Cuándo hablamos de sobredrújula, Fabi? En la antepenúltima, no, la que está después de la antepenúltima creo que era, ¿o no? Exacto, así es. Esa es la sobredrújula. Recuerden, chiquillos, que estas reglas de acentuación para cada palabra, ya sea agudas, graves, drújula y sobredrújula, están marcadas en reglas, ¿ya? ¿Por qué se llamarán reglas, Cristóbal? ¿Por qué serán reglas ortográficas o reglas de acentuación? Porque están propuestas que se escriban así, pues. Tienen que ser así. Tienen que ser así, justamente. Como dice Cristóbal, tienen que ser así, por eso son reglas. Y yo tengo, ¿qué tengo que hacer yo con las reglas, Cristóbal? Respetarlo. Respetarlas. Y si no respeto las reglas de acentuación y de ortografía, no estoy cometiendo un delito, pero sí estoy No, cometiendo... Ya. pero no se puede que no se entienda la palabra. La palabra o el mensaje Cambia que el queremos proyectar, ¿cierto? O Cambia el expresar. sentido. ¿Por qué cambia el sentido, Cristóbal? Porque hay algunas palabras que con el tilde cambian su tiempo el tiempo de la palabra, po. Por ejemplo, alguien escribe, no sé, yo borro. Y si le ponen la tilde en la primera sílaba sería como yo borro. Pero si se la ponen en la última sílaba sería borró. Cambiaría. Exactamente. Y es como dice Cristóbal.
cambio el tiempo de la palabra, cambio el tiempo verbal, el tiempo en el que estoy realizando la acción, ¿cierto? A ver, nosotros tenemos, chiquillos, palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Según esta clasificación, cada una de las palabras va a tener una sílaba donde esté puesto el acento. En algunos casos va a estar asociado en un tilde y que no puede omitirse. ¿En cuál de las tres palabras, chiquillos, siempre lleva tilde? ¿Cuál de las cuatro tipos de palabras siempre va a llevar tilde? No puede no llevar tilde, la rayita. ¿Quién se acuerda de eso? ¿La aguda o no? La aguda a veces no llevan tilde, Jorge, porque tiene que ver con la terminación de la palabra. Pero, por ejemplo, las palabras, ¿alguien se acuerda? ¿En las esdrújulas? Exactamente, las palabras esdrújulas siempre llevan tilde, ¿ya? O sea, si yo tengo una palabra que se carga en la antepenúltima sílaba, siempre va a llevar tilde, ¿ya? Y la palabra esdrújula es una palabra esdrújula. Si yo digo esdrújula, ¿dónde lleva el acento, Isi? En la U. ¿En cuál U? Esdrújula. Exacto. Y si es una palabra esdrújula, ¿es con tilde o solo con acento? Con tilde. Exacto, porque todas las palabras esdrújulas llevan acento. Gracias, Isi. Chiquillos, a ver, las palabras, van a encontrar ustedes en el PPT las reglas que se deben seguir para poder establecer qué tipo de palabras son y cuáles son los ejemplos que se van a usar, ¿ya? Pero para estas palabras, ya sean agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas, siempre hay excepciones. Y nos vamos a encontrar con excepciones a la regla cuando hablamos, por ejemplo, de palabras compuestas. No necesariamente van a estar, se les va a poner el tilde donde lo tenían antes o se va a respetar como se escribían. O, por ejemplo, si tengo una palabra compuesta que sean dos palabras con tilde, le tengo que mantener a las dos palabras. Yarel ¿puede encender su micrófono? Profe, Jorge. la Krishna Valle dice que no se va a poder conectar porque se siente mal del estómago. Ah, y el otro día también estaba enferma, ¿no? No, el otro día igual se conectó. No, pero se salió antes porque se sentía mal. Ah, sí, andaba con dolor de cabeza. Pucha, dígale que se cuide, ¿ya? Por favor. Ya. ¿Yarel está ahí? Sí, Ya, dígame una cosa. ¿Usted recuerda cuáles son las palabras compuestas o qué son palabras compuestas? no. ¿No? ¿Alguien le puede ayudar a la compañera? ¿Cuándo es algo compuesto, Yarel? ¿No es cuando se compone de dos palabras? ¿Cómo? A ver, un ejemplo, Nico. Como sin embargo, o ¿Ya? por qué. ¿Ya? El por qué puede ser una o dos palabras, ¿cierto? Pero tenemos palabras que son como de uso común. No sé, sacapunta, paraguas, esas palabras que se unen y forman solo una, esas son las palabras compuestas. Y en ocasiones, chiquillos, estas palabras tienen acento. Y cuando se juntan, dejan de tener acento o tilde, ¿ya? Por ejemplo, la palabra río es con acento o sin acento, Jorge. Es con acento en la I. En la I. Y si yo la uno con platense y digo río platense, ¿sigue llevando el tilde río? No, ¿Por qué no? porque cambia la acentuación de la palabra.
Exacto. ¿En qué parte de la palabra llevarías acento después? Río platense. Ten. Exacto. Muchas gracias, Jorge. Si se fijan ahí, yo, bueno, pues chuta, ¿qué les pasa que están medio enfermones todos? Cuando hablamos de, por ejemplo, las palabras compuestas, en ocasiones yo uno las dos palabras cuando llevaban acento, y al hacer una palabra que tiene una estructura más larga, se va a acentuar en otra parte. El acento o la sílaba fuerte va a estar ubicada en otra parte, ¿ya? Por eso ahí hay excepciones a la regla, ¿ya? Tengo distintos tipos de acento que va a estar registrados cuando tengan, dependiendo del significado que tenga la palabra, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo use las palabras qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, en preguntas siempre va a llevar acento. Si yo lo uso como para una respuesta, no va a llevar acento. ¿Cuál es la diferencia, Cristóbal, entre, por ejemplo, el qué de pregunta y el qué de respuesta? Si no me equivoco, el qué de pregunta lleva tilde. Exacto. ¿Y en la respuesta? La respuesta no. Ya. Así, a ver, ¿cómo? También lleva tilde cuando es pregunta. Y cuando es respuesta, no lleva tilde. ¿Podría ser una oración en el cómo como pregunta? Por favor. Tiene apagado el micrófono. Yo hago una oración. Sí, por favor. ¿Cómo te has sentido hoy? Ya. Y el cómo como respuesta. Me he sentido como ayer. Se fijan que ahí la entonación es distinta, ¿ya? Cuando yo digo cómo, como dice Cristóbal, ¿cómo te has sentido ayer? O sea, hoy, perdón, me sentí como ayer. La respuesta, el acento estaba puesto de distintas formas. Por eso no lleva acento, por eso no lleva tilde, ¿ya? Cada vez que nosotros usemos estas palabras en preguntas, recuerden ponerle el tilde. Es una regla ortográfica y no podemos faltar a una regla, ¿ya? Tenemos además, chiquillos, que dependiendo de cómo se use la palabra, es que nosotros vamos a encontrar, tenemos palabras que suenan fonéticamente iguales, pero cuando las usamos dentro de una oración, las vamos a utilizar con o sin tilde. Por ejemplo, sé que Manuel se levanta temprano. Jorge, en esa oración, sé que Manuel se levanta temprano. ¿Cuál llevará tilde? C. ¿Cómo? C lleva tilde. ¿Cuál de las dos? Sé que Manuel se levanta temprano. El primero, porque es el C de saber. ¿Ya? ¿Y a qué está asociado a ese C de saber? No sé. No sé. ¿Quién dice no sé? Ah, en primera persona. Exactamente. Como dice el Jorge, es a primera persona, está asociado a un pronombre personal. Por lo tanto, cuando está asociado ese C de saber a un pronombre personal, va a ir con tilde, ¿ya? Tenemos además, chiquillos, signos de puntuación. ¿Cuáles son los signos de puntuación, Nico? Nicole. Fabián, ¿me podría ayudar usted, por favor? ¿Cuáles son los signos de puntuación que conocemos? El punto, la coma, punto y coma, 2 puntos. ¿Ya? Los signos de pregunta y exclamación también.
Y dentro de los puntos, Fabián, ¿son todos los puntos iguales en cuanto a lo que, para lo que podemos utilizarlo? No, tienen diferentes duración, Ya. así en la lectura. ¿Cómo utilizamos los puntos y qué hace que sean distintos? La coma... Los puntos primero. Los puntos. Los puntos dan una pausa después de una oración. ¿Cómo se Una llama pausa, eso? ¿Cómo se llama el punto que señala el final de una oración? Por ejemplo, si yo digo, hoy estoy en la escuela trabajando, punto. Punto aparte. Ya, y si estoy terminando, punto final. Punto final. ¿Por qué ese punto final, Fabián? ¿Seguía hablando? No, ahí se termina. Se termina, por lo tanto es el punto final. Súper buena respuesta. Si yo digo, por ejemplo, hoy estoy trabajando desde la escuela, punto. Cuando termine la clase, me voy a ir a mi casa. Punto aparte. A ver, terminé una oración, ¿cierto? ¿Ya? Punto y seguido, como dice Bianca. ¿Por qué es punto y seguido, Fabián? Porque después del punto siguió hablando. Justamente. Para eso me sirven los puntos. Por ejemplo, cuando termino una oración, pongo un punto final si no voy a seguir. Después, pongo un punto seguido cuando hago una oración y sigo inmediatamente con otra. Y, por ejemplo, si yo digo, hoy estoy trabajando desde la escuela, cuando termine la clase me voy a ir a mi casa. Y después empecé a hablar, porque en mi casa puedo trabajar más tranquila. Estoy dando una idea distinta. ¿Qué tipo de punto será ese? ¿Ese es el punto aparte? Ese es el punto aparte. ¿Qué será el punto aparte ese, Fabián? Porque cambia el tipo de oración que está hablando primero. Justamente, esa es la respuesta. Estoy cambiando el tema de lo que estoy conversando, por lo tanto, tengo que utilizar este punto aparte para poder seguir con una idea distinta, ¿ya? Tenemos entonces el punto aparte, el punto seguido y el punto final. ¿Cuándo se utiliza el punto final, Yarel? Cuando uno termina el párrafo o la oración. Justamente, cuando terminamos el párrafo o la oración, ¿ya? Ya, ahora vamos con la coma. ¿Para qué nos sirven las comas, Cristóbal, en un texto? Para separar una palabra, puede ser. Para separar, ¿cierto? O cuando se está enumerando algo también. Ya, ¿cómo es eso de que se está enumerando algo? Por ejemplo, me mandaron a comprar varias cosas al súper. Y yo pongo, o sea, yo escribo, yo traje harina, coma, pan, coma, frutas. Ya, Es entonces, para, en vez de darle una puntuación, se da la coma para seguir con lo que se está escribiendo. exacto, súper buena respuesta. Cuando Cristóbal hace referencia para seguir de lo que se... O sea, estamos con la misma idea, ¿cierto? Y estamos haciendo una pausa entre una palabra y otra. O sea, supongamos que el Cristóbal dice, me mandaron al súper a comprar o a la verdulería a comprar fruta. Y me preguntan, ¿qué frutas trajiste? Yo tengo dos opciones, decir muchas o ponerme a decir, compré uva, manzana, naranja, pepino. ¿Se fijan? Para eso nos sirve la coma, como dice el Cristóbal, para enumerar elementos dentro de una oración. ¿Ya? A ver. Y el punto y coma, por otro lado, Jorge Fuente, ¿para qué nos sirve? El punto y coma. Igual
igual se sigue hablando del mismo tema, ¿o no? ¿Ya? Y cuando nosotros ponemos punto y coma, ¿qué hacemos después? Por lo general. Jorge, No sé. supongamos que yo tengo una idea, ¿ya? Y, ¿No sirve como afirmar la idea que uno tiene? ¿cómo? A ver, Nico, un ejemplo. Em, no sé, poner como que hoy día llovió, punto y coma. Porque em, eh, en la mañana tenían todo el auto con agua, ¿no? Ya, eso es como, ahí estamos como afirmando una situación, ¿cierto? Ujú. Ya, eso está bien. Y el punto y coma, chiquillos, también nos sirve como para indicar en la oración una pausa más larga que nos permite hacer en la coma, pero más corta que la que nos señala el punto, ¿ya? Cuando yo pongo punto y coma, por lo general, después viene una explicación o un ejemplo. Si yo pongo Fabián, ejemplo, punto y coma, ¿qué viene después? ¿Va a hablar sobre el ejemplo o no? Exacto. A ver, deme un ejemplo del uso del punto y coma. Supongamos que usted da un ejemplo cualquiera. Deme un ejemplo cualquiera con ejemplo, punto y coma. Eh, ¿De qué hizo su trabajo usted de la infografía? de la gastronomía mapuche. Ya. Como que, ya, el título era Gastronomía Mapuche, ¿cierto? Sí. Los elementos que encontramos en la gastronomía mapuche son punto y Era, coma. ¿Cuáles son? ay, se me olvidó todo. Ya, usted, por ejemplo, en su infografía habló de la gastronomía mapuche, de cómo se preparan los alimentos, o qué es lo que representa la cultura, Eran de los alimentos. ¿ya? Pero los alimentos estaban relacionados con la cultura también, lo que usted Sí, hizo, ¿no? eran los alimentos que hacían los mapuches. Ya, Como una bebida, creo que era el muyay, ¿qué se ¿sí? llama? El mudai. Eh, Mudai, ahí está. Ujú. Y lo otro no me acuerdo muy bien cómo se llama. Habían catutos, Eso, catutos. ya. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos usar punto y coma. Nosotros vamos a hablar, no sé, vamos a poner, la gastronomía mapuche está asociada con la cultura mapuche. O la gastronomía siempre está asociada con la cultura de una zona. Ejemplo, los mapuches consumen alimentos que, eh, eh, ¿cómo se dice? Cuando los alimentos se confeccionan, se preparan, Fabián, ¿Se preparan? se preparan con productos que extraen de la tierra, ¿cierto? Y Sí. principalmente lo que usan son los piñones. Y en base a esto, eh, tienen distintas preparaciones, punto y coma, y ahí vamos mencionando. Si se dan cuenta, acá el uso de la regla ortográfica tiene que ver con esta explicación cultural y podemos hacer uso de este signo para poder explicar mejor, ¿ya? Podemos hacer descanso o pausa con el punto y coma, pero no lo vamos a cortar como se hace con el punto final o con un punto seguido, ¿ya? Los dos puntos, por otro lado, chiquillos, se utilizan para separar ejemplos del resto de la oración. Eso se usan súper frecuentemente, ¿ya? Los signos de interrogación, Gabriela, ¿en qué momento los usamos? Para pregunta y para una exclamación. Ya, pero solamente los de interrogación. ¿Qué queremos hacer con ellos? Interrogación.
Lo primero que dijo. Para hacer una pregunta. Exactamente. ¿Y cuántos símbolos de interrogación son? ¿Y dónde se usan en la pregunta? Al comienzo y al final. Exactamente. Dos. ¿Se ha fijado usted, Gabriela, que ahora por lo general se pone solamente el signo del final? Sí, pero no sé por qué. Ya. Cuando nosotros hacemos eso, estamos dejando una pregunta mal redactada. ¿Por qué Cristóbal cree que está mal redactada la pregunta? ¿Qué dice la regla? Porque la regla dice que debería tener al principio y al final, po. Y si tiene solo al final, puede que la pregunta sea el texto completo. Súper buena respuesta. Y no puede ser un texto completo. Cuando nosotros hacemos una pregunta, las preguntas tienen que ser precisas y concisas para la persona. ¿Para qué? ¿Para qué queremos que sea precisa y concisa, Cristóbal? Para que se entienda lo mejor posible, po. Justamente. Nosotros Porque tenemos... Siga nomás, a veces siga. cuando las preguntas son muy largas, dan a confundirse. O por lo menos a mí me pasa que a veces cuando son muy largas las preguntas uno se confunde o no las entiende. ¿Y qué tiene que hacer para poder entenderla? A veces separar la oración o leerla varias veces. Justamente, tenemos que leerla muchas veces y cuando nosotros hacemos una palabra que la extensión es muy amplia, perdemos tiempo en la comprensión, cuando podríamos haber hecho la misma pregunta o separada o concisa y precisa para que la persona que la está leyendo la pueda responder, ¿ya? Los signos de interrogación, chiquillos, como decía la Gabriela, siempre van a estar asociados a una interrogación, a una pregunta, ¿ya? Tenemos también los signos de exclamación. Y sí, ¿para qué usamos los signos de exclamación? Como para darle como más sonido a la frase, como exclamar que es algo como importante, por decirlo así. ¿Ya? A ver, deme un ejemplo. A ver, Y en la lectura, ¿para qué cree usted que la usa la persona que la persona que escribe? como para realzar el sonido, como no sé, por ejemplo, te invito a mi fiesta, no sé, algo así, ¿o no? ¿Ya? Sí, sí, justamente. Como dice la ICI, tiene que ver con esto de realzar. Y en la escritura, chiquillos, tiene que ver con llamar la atención del lector. ¿Ya? ¿Qué le pasa, Jorge, cuando usted ve una palabra con signos de exclamación? Asumo que están alzando la voz, que están como gritando, ¿Qué están o gritando? valga la redundancia, exclamando. Exclamando. ¿Y por qué el escritor lo habrá hecho con signos de exclamación? ¿Qué Para querrá? darle más énfasis a esa oración. Exactamente, para darle más énfasis y para llamar nuestra atención. Para eso se utilizan los signos de exclamación en la escritura. ¿Ya? Eh, vamos a ver ahora, chiquillos. A ver, si ustedes se fijan, esto que estamos conversando ahora de las reglas ortográficas, esto en algún momento o en más de un momento, todos lo estudiamos en el colegio, ¿cierto? No vamos a profundizar mucho, pero yo sé que las reglas que tienen que ver con acentuación son las más difíciles. Por lo general, uno se olvida de esta de la carga fonética que tienen la acentuación. Pero ahora vamos a ver uno que es de uso colectivo, ¿ya? Pero que a veces nosotros dejamos de utilizarla, sobre todo cuando estamos utilizando los medios de las redes sociales, ¿ya? Y tiene que ver con el uso de las mayúsculas. Eh, Fabián, ¿cuándo vamos a usar mayúsculas? Al principio de la oración, ¿no? ¿Cuándo más? Los nombres de personas, Ujú, lugares ¿ya? y ¿En qué otro tipo de nombres, aparte de los nombres de las personas? ahí no sé. ¿Alguien le puede ayudar al Fabián? Se utilizan mayúsculas al principio del texto, después de un punto, ya sea punto aparte, punto seguido,
Ujú. En los sustantivos propios, que son nombres de lugares, de personas, o bueno, los que son nombres propios. Exacto, nombres generales, ¿cierto? Muchas gracias por completar la idea. Muchas gracias, Fabi, súper claro. Nosotros, chiquillos, cuando usamos mayúsculas en todas estas palabras que hacen mención los compañeros, lo que estamos haciendo es darle importancia a esas palabras, darle jerarquía. Yo voy al principio de la oración, por lo tanto, yo siempre voy a ir con mayúsculas. Mi nombre es un nombre propio, por lo tanto, siempre va con mayúsculas. Tenemos otro tipo de palabras, chiquillos, que son de jerarquía por cargo, que también van a ir con mayúsculas. Por lo tanto, Nico, usted tiene que escribirle un correo electrónico al jefe de carrera, ¿cierto? Sí, Ya. ¿Qué palabra supongamos que yo le pongo? Estimado señor Pedro Pereira, jefe de carrera de gastronomía. ¿Cuál de estas palabras cree usted que llevaría mayúscula? el estimado ¿Ya? Seguimos. y ¿Qué más? el nombre del jefe de carrera. ¿Ya? Que era Pedro Pereira, parece, ¿cierto? Ujú. ¿Alguna otra palabra por jerarquía que sea importante? Eh, creo que no. ¿Alguien le puede ayudar a la compañera? Gastronomía. Economía, ¿Alguna otra? ¿Cuál es el cargo de la persona? Jefe de carrera. Disculpen, espérenme un poquitito, ¿ya? Justamente, chiquillos, las palabras que son de jerarquía también tienen que llevar mayúsculas. Por lo tanto, en el enunciado, donde hacemos referencia al nombre de la persona, al saludo y a su jefatura, tienen que ir con mayúscula. Entonces, en el correo que ustedes escriban, tienen que respetar esa regla, ¿ya? La primera palabra de un escrito y después de un punto seguido, como decía el Jorge, siempre va a llevar mayúscula. Después de 2 puntos, cuando se citan palabras textuales, también llevan mayúscula. ¿Sí? Tenemos varios elementos que nos demuestran que la palabra es importante y que tiene que ir con mayúscula, ¿ya? Estas indicaciones son las que ustedes tienen que considerar a la hora de redactar su tarea que tienen que entregar este sábado, ¿ya? A ver, vamos a resumir lo que trabajamos en esta clase. A ver, primero vamos a ver un poco de lo que hicimos en el módulo 2, que fue trabajar con comunicación escrita. Fabián, ¿me podría hacer usted un resumen de lo que es la comunicación escrita o qué nos posibilita la comunicación escrita? Volver a leer lo que está escrito en un libro. Por ejemplo, volver a leer, ¿cierto? Esa es una de las ventajas, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y para qué nos sirve aparte para volver a leer la comunicación escrita? ¿Para qué más nos puede servir? A usted, supongamos que usted es un escritor. ¿Para qué le va a servir a usted? Para reflexionar sobre lo que escribí, algo así, ¿no? ¿Ya? ¿Usted escribe de repente las cosas que piensa? No. ¿No? Y si usted escribiera las cosas que piensa, ¿para qué le serviría? Para recordar todo lo que he escrito. Todo Para lo que pienso. recordar todo lo que piensa, ¿cierto? Ya, entonces la comunicación escrita, chiquillo, es un medio que a nosotros nos sirve, por ejemplo, para escribir sobre qué cosas, Jorge. La comunicación escrita, que sirve para escribir acerca de cualquier cosa, puede ser un texto para informar, uno para entretener, para argumentar respecto a algún tema. Justamente, tenemos distintas intencionalidades dependiendo del autor, ¿cierto? ¿Y qué características tiene, Cristóbal, la comunicación escrita? Que se ocupan signos como las palabras,
las puntuaciones. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Y si hablamos, ¿se acuerdan que nosotros hablamos en un momento de que cuando yo escribo un texto, este texto tiene una estructura? ¿Se acuerdan? ¿A qué hacía referencia eso, Cristóbal, de la estructura del texto? A un orden, que tenga un orden. Ya. ¿Cuál es el orden que tenemos que seguir? Un inicio, el desarrollo y el final. Exacto. En el inicio, ¿qué es lo que tenemos que poner? Va la idea principal o se empieza a describir la idea. ¿Ya? Y aparte de eso, en el inicio, ¿a qué hacemos referencia? Antes de todo. Porque este texto, supongamos que es una carta y que está dirigida a una persona. ¿Qué hago primero? El saludo en el inicio. ¿Ya? Justamente. O presentarse también. La presentación también. Ya, en el desarrollo después, ¿qué va? En el desarrollo se narra la idea central. ¿Ya? Y también podemos poner ciertas ideas secundarias, ¿cierto? Pero que estén relacionadas con el tema porque tenemos que tener un hilo conductor. Y en el cierre, ¿qué hacemos? En el cierre es la conclusión. Y puede ser también la despedida. La despedida. Vimos que habían distintos tipos de despedida dependiendo de a quién se escribe el texto, ¿cierto? Fabián, ¿qué tipo de despedida vamos a usar en el caso del correo electrónico que le vamos a mandar al jefe de carrera? Atentamente se despide mi nombre, cordialmente puede ser. ¿Y por qué vamos a usar ese tipo de despedida y no chao pescado? Porque no somos amigos. ¿Ya? ¿Y qué tipo de lenguaje vamos a usar por lo tanto? Sería formal. Súper buena respuesta. Ya, vimos también, Nico, que la comunicación escrita tiene ventajas y desventajas. ¿Ya? ¿Sabe usted a qué se refiere, por ejemplo? ¿Qué ventajas tiene la comunicación escrita? Podría ser que la otra persona sabe lo que estamos hablando o como pensando, ¿Por qué? porque le estamos escribiendo sobre lo que estamos diciendo. O sea que yo le puedo enviar un mensaje escrito a otra persona. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál sería una de las desventajas? Que al escribir mal, o sea, no sé, pues sin puntos o tildes, la persona puede malinterpretar lo que estamos tratando de decir. Exacto. Eso ahí relacionando las reglas ortográficas, que es lo que vimos hoy día, ¿cierto? Jorge, ¿cuáles otras ventajas y desventajas tenemos en relación a la comunicación escrita? Lo que vimos la vez pasada, que la ventaja así como principal sería que se puede preservar por el tiempo. Súper. ¿Y en Mientras función de que eso, qué podemos volver a hacer nosotros con esa información? podemos usarla para informarnos acerca de algún tema o para nosotros redactar alguna cosa citando información de aquellos textos. Exacto, súper buena Y la respuesta. desventaja vendría siendo que no tiene una respuesta inmediata, a diferencia del el lenguaje oral, Exacto. y que no se pueden malentender las cosas debido a que no está la misma expresión que uno tiene en el lenguaje oral. Súper buena respuesta. Y no tenemos la posibilidad también de explicar inmediatamente si la otra persona o la persona que está leyendo no entiende como nosotros estábamos tratando de expresarnos, ¿cierto? En cambio, en el lenguaje oral, Jorge, ¿qué posibilidad tenemos? Podemos explicar al tiro las cosas que estamos diciendo. De hecho, normalmente no es necesario explicarlo porque uno tiene diferentes entonaciones según cómo quiere decir las cosas, entonces tienden a no malinterpretarse tanto como en la comunicación escrita. Sí, súper buena respuesta. Hoy día, Cristóbal, vimos el uso de las reglas ortográficas, puntual, acentual y el uso de las mayúsculas, ¿cierto?
¿Qué vimos con respecto a eso? ¿Cómo se deben usar? ¿Ya? En Momento. relación a la ortografía acentual, ¿qué vimos en la clasificación de las palabras? Están clasificadas por agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Ya. Y cada una va a tener un componente distinto dependiendo de dónde se acentúan, ¿cierto? En ¿Sí? cuanto a la ortografía puntual, ¿Dónde se deben ocupar los puntos? Por ¿ya? ejemplo, el punto aparte cuando se te da una idea y, por ejemplo, se pasa una idea secundaria, se ocupa el punto aparte. Si ¿Ya? se sigue con la idea, sería un punto seguido. Ujú. Y el punto final para terminar la frase o lo que se está diciendo. Claro, o una frase o un texto dependiendo de la extensión, ¿cierto? ¿Y las comas, cuándo las vamos a utilizar? Las comas para hacer pausa entre las palabras, Ujú. Y dar una pequeña pausa. dar una pequeña pausa, justamente. Gracias, Cristóbal. Y sí, el uso de las mayúsculas, ¿cómo las vamos a utilizar? Al principio, cuando empezamos a escribir, Ujú. después de un punto aparte o seguido, para nombres, lugares o profesiones, por decirlo así, Ujú. de alguna persona. Exacto. Con eso, al decir profesión, también estamos jerarquizando las palabras, ¿cierto? Al utilizar las mayúsculas, le estamos dando mayor relevancia a cada una de las palabras, ya dándoles un lugar de importancia, podría ser. Ya, chicos, muy buen trabajo hoy día. A ver, les voy a recordar lo de la tutoría del miércoles 21, ¿ya? Infórmenme los que van a participar. Las personas que participen van a tener un punto más, un punto extra o para subir una nota o que sea baja, o si necesitan para otra que esté en futuro, le vamos a mantener ese punto, ¿ya? Si tienen, chiquillos, si ustedes quieren que les revise el trabajo antes de subirlo, el del sábado, me lo pueden enviar hoy día en la tarde para corregirlo y así tengan mejor desempeño, si ustedes quieren, ¿ya? Recuerden que tienen el plazo hasta el sábado a mediodía, así que hasta mañana en la mañana les puedo revisar, hacer una revisión rápida para que tengan mejor desempeño, si ustedes quieren, ¿ya? ¿Les parece? Ya. Sí. Nos Gracias, vemos. profe. De nada. Nos vemos el próximo martes, ¿ya? Y ante cualquier duda me escriben. Me quedo un ratito con la Rachel, los demás nos vemos la próxima semana. Que estén súper, ¿ya? Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Chao, luego. profe. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, Ustedes cuídense también mucho. cuídense. ¿Te llaman un ratito, por favor? Rachel, ¿puede encender su micrófono? Sí, ¿Cómo está? bien. ¿Sí? ¿La cámara no la puede encender? No, es que no estoy presentable, profe. Ah, ya. Quiero saber cómo está y en qué la puedo ayudar. No sé. ¿O no tiene ganas de conversar? Ayer no sé si le conté que venía donde una amiga. Mm, Bueno, mm. ayer venía donde una amiga y me hice tatuajes. ¿Ya? Y aquí tengo mis brazos con tatuajes. Me hice 7 tatuajes ayer. 7 tatuajes. Sí, Oiga, pero ¿usted estuvo un poco depresiva la semana pasada o no? sí, ahora a la 1 tengo psicólogo ¿Dónde? en el consultorio de mi comuna. Ya. Aparte de la atención con el psicólogo de su comuna, ¿no necesita nada más?
porque en ENAC también tenemos apoyo psicológico que le pueden brindar. No, sí, también hablé con la psicóloga de ENAC. ¿Cuándo hablaron? Porque yo les pedí que se contactaran Ayer. con usted. Ah, ya. ¿Con Andrea? No, María José, creo. Ah, ya. Ya, entonces ya se contactaron con usted. Sí, sí, ayer hablamos y todo, estuvimos hablando como 1 hora por teléfono. Ya. Bueno, Rachel, si cualquier cosa que usted necesite, cuente conmigo, pues me puede escribir o nos quedamos después de clase para conversar un ratito. ¿Ya? Ya, la tarea de esta semana no la entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Pero igual tiene que revisar en el aula lo que tiene que hacer porque son criterios que están en la rúbrica. Pero mire, hay un caso en el aula virtual de una estudiante que tiene dificultades para entrar a clase, que llega tarde porque está trabajando y otras cosas. Y usted tiene que narrar esa historia al jefe de carrera de manera formal para que le den la oportunidad de entregar los trabajos atrasados. ¿Ya? Ya. Pero es todo con un lenguaje formal, respetando también una estructura que está puesta ahí en el aula virtual, ¿ya? Sí, Y lo bueno es que igual no tengo ningún trabajo como entre comillas atrasado. claro. Bueno, pero si quieren hágalo y me lo envía para yo revisárselo y ver cómo va, ¿ya? Ya, Pero me lo tiene que enviar hoy día o mañana en la mañana, ya después no se lo puedo revisar. ¿Le parece? ya. Sí, Ya. Y en el PPT 1 de esta semana está las indicaciones cómo tiene que realizar la tarea. ¿Ya? ya. Ya. Cuídese mucho. Un abrazo. Gracias, profesor. Chao, Chao, que cuídese. esté bien.